La novela de José Luis Díaz Caballero, que aquí lo tenemos, Ningún ocaso demasiado intenso. Es una novela editada por nuestra editorial de cabecera. Aquí tenemos a Cristian y a José Luis, todo esto. ¡Ay, es verdad! Es verdad. Teníamos que hacer así. Tenía que haber hecho así. Es que se asusta la pobre con los aplausos. Entonces. Claro. Bueno, tampoco va a haber grandes cosas para aplaudir, así que no sé, yo creo que la mejor intervención ya se ha hecho. Oye, muchas gracias, como siempre, a la librería de Ángela, a Verónica, a Óscar, por acogernos una vez más en su casa. Siempre es la tercera vez que hacemos un acto aquí en esta mesa, pero vuelvo a repetir lo mismo, es decir, lo que nos unió hace 2 años, en julio del 22, yo pasaba por la calle, pasaba por aquí delante y vi que en este local que yo tenía en mi cabeza había otra cosa, estaban montando una librería. Claro, hay una atracción de imán, ¿no? Para un editor, si ve una librería entra. Entonces entré, nos conocimos, yo creo que era el primero o el segundo día, no pude resistirme, me llevé ya algunos libros porque el fondo bibliográfico que tiene esta librería, yo creo que lo caracteriza la exquisitez, ¿no? Aquí no entra cualquier cosa, por lo que uno puede ver, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí generamos una relación no solo de proveedor-cliente, que era muy feo en el mundo literario decirlo así, sino ya casi de amigos y de intercambios literarios y unas veces yo soy el proveedor, otras veces soy el cliente, pero bueno, en fin, mil cosas, ¿no? Gracias Ángela, gracias a la librería Ángela y enhorabuena por estos 2 años de recorrido, de andadura, que son los 2 de muchísimos más que van a venir. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana calurosa del mes de julio, que no les ha retenido en casa, sino que se han animado a venir y acompañarnos en la presentación de Ningún ocaso demasiado intenso de José Luis Díaz Caballero, que está aquí conmigo en la mesa. José Luis, el mayor agradecimiento de esta casa es para ti, por la confianza, sí, por la confianza depositada una vez más en Velasco Ediciones. José Luis Díaz Caballero es abogado de profesión, es novelista, que es lo que lo trae hoy aquí, nació en Madrid en 1979 y tiene varias obras publicadas, algunas de ellas premiadas. Esta es su cuarta novela, la que vamos a publicar. Además, muchos novelistas distinguen muy bien lo que es su actividad profesional y su actividad literaria. En la práctica, José Luis, por supuesto, ¿no? Pero aunque me consta que incluso en los juzgados, en los pasillos y demás, habla también de y a las partes contrarias les anima a comprar su novela y estas cosas, ¿no? Jueces, especialmente pero no, en varias entrevistas que le han hecho, ahora hablaremos un poco de ello, siempre tratas de ver una relación entre la literatura y la abogacía, ¿no? La actividad forense, la actividad en los juzgados, ¿no? Con nosotros es su segunda novela. Hace 2 años publicó 100 cruces arrastradas, que también se presentó aquí, y ahora Ningún ocaso demasiado intenso. Y no suelo hablar de la novela, solo decirle que nosotros en un principio no pensábamos publicar esta novela. Es una novela, y José Luis no lo oculta, porque va a hacerlo, que si algo la define es la autoficción. Y cuando nos lo dijo, y José Luis y yo, además, bueno, creo que hemos generado también una amistad a lo largo, nos vemos varias veces al año, ¿no? Él vive en Madrid, nuestra editorial está en Oviedo, Velasco Ediciones está en Oviedo, pero nos vemos en Madrid varias veces al año. Y autoficción, bueno, me entregó el original impreso con la elegancia que lo caracteriza, pero yo ya me lo llevaba a casa pensando casi cómo iba a decir que no, porque la autoficción no es un género que en principio nos entusiasmaba, claro, y cometí el error de leerlo. Afortunado. Y ya me dijo, José Luis, venga, tu DNI sigue siendo el de siempre, te paso el contrato, ¿no? Y bueno, y luego ya en los siguientes viajes a Madrid formalizamos, se publicó en abril, ha tenido muchísimo éxito, está teniendo, en mayo se publicó, ¿no? En mayo. Tanto en la presentación de mayo en la Biblioteca Eugenio Trías, apoyados por la librería Odisea Espacio Cultural, como luego en la firma en la caseta de la Feria de Madrid también de Odisea,
fue un éxito tras de otro. Espero que hoy se repita y que al público benaventano, que es un público difícil, es un público difícil, es un público que lo vemos en la feria, lo vemos aquí, no es un público que lea cualquier cosa, ¿no? Así que La gente asiente, es decir, sí, no, claro, yo no quiero ofender a nadie ni molestar a nadie, pero son ustedes un público difícil. Un público benaventano no lee cualquier cosa, así que tienes una línea complicada. tengo una línea complicada. Gracias José Luis, gracias a todos ustedes. Cuando quieras, te doy la palabra. Pues muchísimas gracias, Cristian. Por favor, lo de autoficción. Ahora lo explicaré a él. Pero aprovecho tu pregunta para decir una cosa. No esperemos al turno de preguntas Sí, para que esto, intervengan. por favor. Intervengan cuando quieran. Sí. Interrúmpanos cuando quieran porque entonces va a ser una presentación mucho más dinámica, ¿no? Pues una cosa, en Cristian, la ¿por que- qué no te gusta la autoficción para publicar? Bueno, porque las experiencias previas como lector no habían sido muy satisfactorias. Entonces, claro, si uno va leyendo cosas de autoficción y no le entusiasman, dices, bueno, será aunque José Luis tiene una obra que lo avala, ¿no? que lo precede, pero bueno, autoficción, me pasa, bueno, pues eso, como lector no había tenido momentos muy gratos, pero, repito, interrúmpanos cuando quieran, pero la palabra es de José Luis. Has roto el hielo y me viene muy bien para introducir la novela. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos de Cristian. Muchas gracias a la librería de Ángela por acogernos una vez más y por regalarnos una mañana de sábado calurosa, en plena ola de calor. Que no es Con la nada librería, fácil, que no se ve en el vídeo, con la librería abarrotada. con la librería abarrotada. Abarrotada de gente. Bueno, convendría, no lo vamos a hacer para no perder el enfoque, porque luego tenemos que ponernos el filtro de belleza, como he dicho antes. Pero es un gusto, es un placer, muchísimo. Estamos muy agradecidos y bueno, nos repetiríamos hasta la saciedad. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Cristian también por invitarme aquí a Benavente, por aceptar el ofrecimiento de Ningún Ocaso Demasiado Intenso, es un editor fantástico. Yo sé que no le gustan los cumplidos, pero no son cumplidos, son afirmaciones basadas en hechos objetivos, ¿no? O sea, ahora voy a sacar mi vena jurídica. Por tanto, bueno, muchísimas gracias. Antes de contar de qué va la novela, que voy a ello, comentaba Cristian pues sus reticencias sobre el género de autoficción. Yo comprendo esas reticencias. Ahora la autoficción como género, es decir, el hecho de utilizar los mecanismos de la ficción para contar una historia verdadera, que eso es la autoficción, bueno, es un camino, es una vía que hace que el autor corra riesgos. Y la pregunta que nos hacemos quienes tenemos una historia, como en Ningún Ocaso Demasiado Intenso, que está, bueno, por utilizar un poco el lenguaje cinematográfico, basada en hechos reales, es la de no saber realmente si tenemos una historia o no tenemos una historia, ¿no? Yo puedo contar un hecho que me sucedió, por ejemplo, un viaje, pero a lo mejor lo que estoy contando únicamente es un trayecto, es lo que vi, no el trasfondo, no una historia propia para ser novelada. La autoficción como género ahora mismo está muy en boga. Y hay un autor que se llama Rodolfo Halfon que dice haga ficción o haga autoficción, siempre estoy haciendo autoficción. Porque lo que ven mis personajes, lo que yo describo es algo que he visto, es algo que pienso, es algo que he sentido, pero evidentemente trastocado por los mecanismos de la ficción. Entonces, bueno, en Ningún Ocaso Demasiado Intenso es la historia de un viaje que el protagonista, o ya a estas alturas de la película puedo decir yo, hice a Noruega a mediados del año 2016, después de haber vivido en plena vivencia de una ruptura sentimental. Bueno, pues con mi estado de ánimo, como todo el mundo puede imaginarse, que la ha vivido, no voy a decir por los suelos, pero casi. A mí cuando mi padre me preguntaba ¿cómo estás, hijo?, yo decía estoy a niveles subterráneos, como el metro. Y me decía el bueno, iremos mejor, ¿no? Y en ese momento yo estaba escribiendo la que era mi segunda novela y estaba viviendo dos situaciones muy convulsas. Estaba viviendo
los efectos o las consecuencias de la separación y estaba viviendo un bloqueo creativo. Yo necesitaba escribir y no podía escribir. Y en un momento dado de ese año, cuando comenzó el mes de agosto, yo decido viajar a Noruega siguiendo los pasos de un escritor que en ese momento de creación literaria a mí me estaba influyendo mucho, que es el autor noruego Karl Ove Knausgård. No sé si lo habéis leído, pero es un autor célebre en el género de la autoficción, y ahí decido emprender un viaje en contra de todo, en contra de todos, pero convencido de que solo viajando a Noruega, sin saber lo que iba a encontrar, siendo Noruega un destino exótico, pero relativamente cercano, yo era conocedor en ese momento de que ahí iba a vivir una aventura, de que ahí iba a poder lamer mis heridas y de que al final de ese viaje iba a poder considerarme un superviviente. Entonces esta novela es la historia de un doble viaje, de un viaje físico, bueno, de un triple viaje, de un viaje físico, porque yo viajo a Noruega y cuento las maravillas del país, de un viaje emocional, porque el protagonista inicia ese viaje absolutamente arruinado emocionalmente y lo que va buscando es la luz, y un viaje literario porque el protagonista o yo en ese momento entendí que solo leyendo, escribiendo, es decir, solo a través de la literatura, podía hacer ese doble viaje, el viaje personal y el viaje físico. Y esa mezcla de experiencia, de aventura, porque me sucedieron cosas muy particulares y muy interesantes durante ese viaje que se cuenta. El concepto de aventura es muy importante, ¿no? Pero solo a través de la literatura yo sabía que podía viajar, podía ver y podía sobrevivir. Entonces, si tuviera que poner una especie de colofón al argumento de la novela, diría que es el viaje de un superviviente. De un superviviente que necesitaba sobrevivir, obvio, y que solo podía hacerlo viendo, sintiendo, escribiendo y leyendo. Por eso para mí es una novela muy especial. Y posiblemente, si bien por ejemplo cuando el año pasado presentábamos 100 cruces arrastradas, la gente me preguntaba, bueno, porque se decidió darle esa etiqueta, vamos a decir, narrativa o comercial, se decía, bueno, era una distopía. Y yo hablaba con Cristian y decía, bueno, Cristian, a mí es que el concepto de distopía no me gusta porque hay una idea muy futurista y muy apocalíptica en el género. Prefiero decir que es una fábula, que es una reflexión, que es un poema en prosa, algo mucho menos comercial que decir distopía. Bueno, pues si bien discutimos él y yo sobre cómo etiquetar 100 cruces arrastradas, ahora cuando hablamos de autoficción, me siento muy orgulloso porque creo que solo recurriendo a la autoficción, y ahora si queréis hablamos un poco más de ella, he podido contar una historia tan personal, pero al mismo tiempo tan común. Es decir, yo cuando cuento la historia de mi viaje y de cómo, bueno, intento sortear los obstáculos que la ruptura sentimental que yo estaba viviendo en ese momento me estaba plantando delante del camino, en medio del camino, contando esa historia particular yo sabía que podía enlazar con las vivencias de muchos lectores. Es decir, en lo particular hay algo común, hay algo colectivo. Y yo creo que el género de la autoficción, que parte de una honestidad y de una transparencia que la ficción en estado puro no tiene, solo así, o solo recurriendo a esos mecanismos, yo podía contar una historia tan particular, un viaje tan bonito, que me ha permitido escribir una novela como en ningún caso demasiado intenso, y como es obvio, sobrevivir porque estoy aquí, y lo estoy contando y lo estoy haciendo con una sonrisa porque es lo que me despierta ese viaje, lo que me despierta la memoria, y al mismo tiempo esta novela. Y es lo que os puedo decir, es la historia de ese viaje que... yo recuerdo mi padre me dijo al comienzo, él es un protagonista de la novela, ahora que no me está escuchando, en verdad. Yo recuerdo una conversación que tuve con él, yo creo que se lo he comentado contigo también en algún momento, lo habéis visto. Mi padre, bueno, pues en ese momento a pesar de mi edad, muy sobreprotector, me decía, hijo, pero ¿tú crees realmente que tienes que viajar para un viaje además a Noruega, ¿no? Él veía a Noruega como algo muy lejano, no está tan lejos, claro. Yo cuento la historia que mi primer destino era el Congo.
Y eso se lo dije a mi padre, papá, barajaba otro. Y yo le puse un eje, claro, me decía. Luego, claro, él se alivió, dice, bueno, Noruega está más cerca, eso de modas. Yo en ese momento yo necesitaba, yo creo que todo el que ha vivido una situación emocional de ese tipo, yo necesitaba vivir una aventura. Y para mí, en el Congo, en África, estaban las aventuras. Yo había leído mucho a Conrad. Para mí, seguir una novela de cabecera es El corazón de las tinieblas, que es una aventura muy trágica, pero no deja de ser una aventura, ¿no? Los grandes reporteros, los menciono, ¿no? Gente que ha recorrido el mundo viendo, buscando, ¿no? Sintiendo. Yo necesitaba vivir algo así. Pero claro, mi padre sabía muy bien que yo no era un aventurero. Vamos a ver, hijo, tú vives en tu casa, sí, lo estás pasando mal, escribes, eres abogado, pero esto. Y me dijo, ¿por qué no haces como Pío Baroja? Y yo le decía, pero Pío Baroja, papá, era un tipo, un escritor que precisamente abordaba la aventura. Sus novelas son muy, no voy a decir radicales, pero tienen un pozo de aventura muy importante. Y él, que había leído a Pío Baroja, también había leído a Ortega y Gasset, decía, ya, pero es que Pío Baroja, toda la aventura que él vivía para escribir era recorrer las calles de Madrid. Y eso tú lo puedes hacer, es mucho menos arriesgado y más barato. ¿Por qué no buscas? Bueno, esa fue la conversación que tuve con mi padre cuando me despedí de él en el aeropuerto de Barajas, ¿no? Luego al regresar me dio un abrazo y años después, cuando leyó el manuscrito, fue uno de los primeros lectores. Él me dijo, hijo mío, aunque creas que no, yo me acuerdo de todo, me acuerdo de la conversación que tuvimos. La has alterado un poquito en la novela, pero bueno, la reconozco como propia y ahora ya por fin entiendo todo. Bueno, pues yo creo que solo contando una historia como esta desde la sinceridad y desde la honestidad, bueno, pues se puede escribir una novela como en ningún caso demasiado intenso. No sé si os he contado el argumento, si sabéis... Quedan mucho, no has incurrido, no lo has destripado. No lo he destripado, ¿no? Pero más o menos se entiende lo que... Es un argumento muy poliédrico y ese es el escenario, pero luego desde ahí surgen unos temas interesantísimos. Sí. Por ejemplo, a mí me parece, me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho la parte efectivamente de la familia, ¿no? La parte en la que se describe o en la que se habla de un padre, Sí. y cómo ahí se confrontan dos generaciones, una generación de los últimos años 70 o una generación de los años 40. Cómo se confrontan dos generaciones y cómo se confrontan dos estilos de país. No solo es un viaje a Noruega, son varios viajes los que van a ver en la novela, como José Luis dice, ¿no? El viaje espacial, el viaje interior, pero también hay un viaje dentro del propio país, dentro de España, en el que se van a enfrentar varias generaciones, o dos generaciones y dos modelos de país totalmente distintos. Y a mí esa parte también por nuestros padres ser de aquella generación, en ambos casos, es una parte que me emocionó profundamente. A mí me gustaría hacerte una pregunta a raíz de las portadas del libro. Si hay algún hilo que pueda unir, o algún rasgo en común que pueda unir una novela con otra. Algunos lectores me han dicho, bueno, si se fijan en la portada de 100 cruces arrastradas, no es una portada comprada en banco, perdón, en la de Ninguno caso demasiado intenso, y en esta de Ninguno caso demasiado intenso, no es una portada comprada esta en un banco de imágenes, no, ni mucho menos hecha por inteligencia artificial. Esta portada, esta fotografía corresponde la hizo Cristina Motrell, conocida como Wilkie en el mundo fotográfico, en las redes sociales, y estaba en Noruega ya esos días. Yo contacté con ella, le dije si tenía algunas fotografías, le dije lo que queríamos y me envió esta foto de las islas Lofoten o Lofoten, ¿no? Pero es una foto, no es ningún montaje, es una foto real. Y claro, algún lector me hizo ver, en concreto una lectora me hizo ver que si en ambos casos es un hombre en la soledad más absoluta, en el medio más hostil, ¿no? Sí. Es decir, la nieve o el mar, Sí. medios hostiles y medios afables, depende de cómo uno los... Sí. ¿Puede establecerse alguna relación en el protagonista de ambos casos? En este caso el protagonista es un hombre también en la soledad más absoluta, en la soledad que da el gobierno
el protagonista de Cinco Cruces Arrastradas es un, no voy a decir él, sino un presidente de gobierno, un primer ministro, cualquiera, de cualquier país de una democracia occidental. Y en este es un viajero, es un hombre dolido, un hombre abandonado, pero en ambos casos se enfrenta... ¿Qué hay? ¿Puede haber algo, José Luis? Sí, lo hay. A ver, son historias muy distintas, pero tienen un nexo en común, que es la soledad del protagonista. Claro, como decía Cristian, en Cinco Cruces Arrastradas se cuenta la... Bueno, iba a decir la soledad más absoluta, porque está relacionada con el poder. Se cuenta la historia de un presidente que de repente se ve absolutamente solo dentro de su propio país. Solo no únicamente por quienes le acompañan en las tareas de gobierno, sino solo por todos sus ciudadanos. O sea, es un tipo que de repente se da cuenta, se siente observado, se siente investigado, se siente juzgado por todo el mundo para el que él gobierna. Claro, soledad como esa no hay en ningún otro sitio. No hay la portada, que es el mar, también porque el mar cobra una importancia grande en la historia, porque se habla de la inmigración que llega a un país X a través del mar, era el escenario perfecto, la metáfora perfecta. Cuando escribí Ninguno caso demasiado intenso, evidentemente la soledad es uno de los temas fundamentales, porque el protagonista intenta deshacerse de esa soledad. No hay soledad mayor cuando uno se siente abandonado después de una ruptura, cuando uno siente la sensación de abandono. Y cuando comprueba que el abandono no es solo sentimental, sino que hay un cierto abandono generacional. El protagonista reflexiona sobre, como decía Cristian, de qué manera el modo en que sus padres generacionalmente plantearon o ejercieron la paternidad, a él le ha llevado de alguna manera hacia... Hay que decirle todo. Adiós. Vaya montón. Adiós. Sí. De qué manera le conduce a la soledad. Entonces, digamos que hay una lucha en ambos casos, en ambas novelas, hay una lucha del protagonista por no sentirse solo, por abrazarse a algo o a alguien. En este caso, en Cinco Cruces Arrastradas, de alguna manera el protagonista intenta abrazarse, vamos a decir, a la multitud, y el protagonista de Ninguno caso demasiado intenso intenta abrazarse a la memoria y a la luz, diría. Es decir, en el hecho de pensar que hay una luz al final del túnel, al final del camino, que es la luz de la alegría, de la recuperación, del optimismo, ¿no? Algo que cuando se vive una ruptura pues parece imposible o parece implanteable. La lucha es con eso, pero claro, para poder ver luz o la luz al final del túnel hay que reflexionar mucho, y el protagonista tiene que ver y tiene que pensar y tiene que saber cuál es su papel como hijo. Coincido con Cristian, de mis partes preferidas, o sea, sé que suena muy pedante, pero una de mis partes y más difíciles de escribir, porque yo sabía que esta novela iba a tener dos lectores fundamentales, al margen de Cristian, que iban a ser mis padres, ¿no? Mis padres iban a reconocer muchos elementos, muchas circunstancias, muchos rasgos, ¿no? Y claro, hay una especie de juicio que yo me hago, que les hago a ellos, que para mí es fundamental. Y como decía, ha sido muy difícil de escribir. Hay un momento en el que el protagonista asocia su frustración, vamos a decir, vital, al modo en que sus padres y la generación de sus padres ejercieron la paternidad. Al modo en que muchísimas familias, yo voy a cumplir en unos meses 45 años. Yo pertenezco a la generación yo nací en el 79, 80, 90, una generación que estaba destinada al éxito, o a cumplir una serie de hitos en su vida que la generación de nuestros padres consideraban o calificaban como éxito. Cuando uno llega
vamos a decir, a la mitad de su vida, sabiendo que eso posiblemente no tenga ningún sentido, preguntándose si ha alcanzado el éxito o no, y en caso de haberlo hecho, ¿qué significa? Es decir, si lo he alcanzado, es decir, si yo he podido estudiar tal y como me pidieron mis padres, yo fui a la universidad, me licencié, tengo un trabajo, tengo una casa, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Y en el que he hecho mal hay una reflexión también familiar, ¿no? ¿Qué han podido hacer mal ellos? ¿O es que acaso lo hemos hecho mal todo? Y yo creo que esa reflexión, que es una reflexión, no sé si Cristian coincide conmigo, pero es una reflexión generacional y de país. Es algo que a mí me interesaba mucho. Luego, leyendo, corrigiendo la novela, porque hay dos fases o dos estadios en la corrección de una novela. La corrección que hacemos el editor y el autor, que es una corrección técnica, ¿no? Buscando vamos a decir, la excelencia en la novela, y luego está la relectura que hace el autor, en la que se plantea si, encontrándonos en un espacio como es el de la autoficción tan reconocible, se está siendo justo o no con sus padres. Eso es muy duro. Esa es la parte más dura de la novela, quizá también una de las más interesantes. No quiero ponerme más pedante, porque si subimos ya nos animamos mucho. Pero sí es verdad que hay un efecto catártico, yo lo vi en la novela. La novela nos está poniendo, sobre todo a los pertenecientes a dos generaciones, es decir, a los nacidos en los años 40 y a los nacidos en los años 70, y lo que hay en el medio, nos está poniendo delante una realidad, con sus luces y con sus sombras. Sí. Y eso para mí es, bueno, decía Horacio aquello de la fábula habla de ti, ¿no? Es decir, la literatura habla de ti, ¿no? Pues, y esa es la que vale. Para mí eso fue la calidad de la novela, ¿no? El ver que me estaba poniendo delante algo en lo que yo estaba y que producía un efecto catártico impresionante. Eso es lo bonito de la autoficción. No recuerdo qué autor decía, cuando tú cuentas una historia sobre tu vida, hay una pregunta que te haces y es, ¿esto le interesa a alguien? Y un autor decía, sí le interesa, porque al contar, cuando yo cuento mi historia, yo estoy contando la historia del lector. De alguna manera. Me sucedió... Como las canciones con las que uno se identifica, ¿verdad? Yo creo que no hay mejor ejemplo que ese. Es decir, ¿cuántas canciones de amor? ¿Cuántas canciones, bueno, fundamentalmente de amor porque es el tema más recurrente en la música, ¿no? Pero hay canciones que cuentan historias de amor muy concretas que ha vivido el cantante, o poemas en los que el poeta, bueno, pues cuenta su decepción amorosa, y uno se está viendo reflejado. Yo cuando menciono en la novela a ese autor noruego, hago un pequeño inciso así muy rápido. Es un tipo que escribió sobre su vida en 6 volúmenes y lo tituló Mi lucha, como era un título muy complicado, ¿no? Él decía, yo no había leído la obra de Mi lucha de Hitler y quise hacerlo cuando ya fui famoso y no pude. Decía, pero claro, yo iba a una librería y decía, ¿cómo iba a comprar este hombre que ya era famoso por todos los sitios una obra tan detestable, ¿no? Y él contaba su vida, contó su vida, con pelos y señales. Y hubo un momento en que contaba la vida, contaba la muerte de su padre, la relación con su madre, con sus hermanos, su relación con la literatura, luego su relación con la paternidad. Y claro, yo me sentí muy identificado. Y la primera pregunta que me hice fue, ¿cómo me puedo sentir identificado con un tipo que vive en Noruega, con unas circunstancias familiares que no son las mías? ¿Cómo me puedo hermanar tanto con alguien de esta manera? En el fondo era porque estaba contando mi historia. O yo creía que estaba contando mi historia. Luego me di cuenta de que sí, de que estaba abordando espacios comunes de su historia que coincidían con las mías, cuando él hablaba de su decepción amorosa. Del momento en el que él sabe que después de muchísimos años de relación o de tener un vínculo emocional se acaba y uno se siente como un iceberg a la deriva, como un barco a la deriva. Eso lo estaba contando él. Lo estaba contando de una manera tan honesta, escribiendo prácticamente nombres y apellidos que para mí no significaban nada, pero que para los aludidos supongo que sí. Pero lo estaba contando de una manera que yo decía, esta es mi historia. Por eso a mí la autoficción
bien escrita como esta, evidentemente, puede ser tan reveladora y tan importante. Claro, pero luego además, vamos, aclaro, sin entrar en mayores detalles, que no es un diario. No. La novela tiene una historia. Claro. La novela tiene una historia, una aventura, tiene una historia. Y hay una rugosidad de personajes Sí. que a mí me interesaron muchísimo. Yo creo que, José Luis, que yo no me extendería más, dejaría que el público preguntara ya, porque podríamos seguir Sí. hablando, pero creo que queda claro ya se ha presentado la novela, creo que queda claro de qué va, creo que queda claro el motivo por el que la escribiste, y yo sí me gustaría que el público pudiera intervenir, que para ellos estamos aquí. Es vuestra para ellos novela, estamos aquí. claro que sí. ¿Cómo llegaste a ese autor noruego? Porque no es un autor bueno, a lo mejor no muy conocido para nosotros. ¿Cómo lo leías? Pues, ¿Cómo llegaste a ese autor? por casualidad, leí una reseña de él, además una reseña muy curiosa, porque el título de la reseña decía algo así como ¿es algo más que un escritor guapo? Con todo respeto, en un tipo muy guapo, la verdad, o es un tipo muy guapo, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Además la imagen, un tipo, bueno, muy llamativo, pero muy introvertido a la vez. Me llamó, no sé, me pareció sugerente, ¿no? Son cosas que, encuentros que uno, bueno, pues vive como un accidente. Oye, ¿quién es este tipo? ¿No? Y leí un artículo, no recuerdo en qué periódico, en El País o en El Mundo, no recuerdo. Y decidí comprar el primer volumen, ¿no? Y fue ahí me enganchó desde el comienzo. Yo sé que él se había publicado el primer volumen, también el segundo y el tercero, el cuarto creo que todavía se había publicado en inglés, pero no se había traducido aquí en España. Y yo leí los 3 primeros volúmenes, que son gruesos, son de 600 o 700 páginas, son densos, ¿no? Y los leí prácticamente de un tirón. Yo sentía la necesidad de leer. Es curioso, ¿no? Yo soy escritor, pero sobre todo lector. Pero sentir la necesidad de coger el libro y de dejarlo en ese punto en el que me estaba contando una intimidad, no ya, no sé, no era una novela en la que hubiese acción o no sé, o pasaran. La acción era de otro tipo. La acción estaba dentro de situaciones o de pasajes tan íntimos que a mí me causaban rubor. Y ahí me enganchó. Y ahí es cuando dije, ¿quién es Carlo Beccanausa? ¿Quién es? ¿Dónde habla? ¿Dónde publica? ¿Qué tuvo? ¿Qué no tuvo? ¿Cuál fue su historia? Y cuando viajé a Noruega, yo sabía que, bueno, pues había una serie de ciudades que eran evidentemente Oslo, porque él vivió allí, Bergen, Trondheim, que son ciudades bastante conocidas, Lofoten también, donde Cristina hizo la fotografía. Yo recorría esas ciudades intentando buscar algo de él. Es ridículo, es como algo muy parecido a lo que me pasó cuando estuve en Irlanda. En Irlanda hay, yo no sé si conocéis la serie, imagino que sí, la serie de Juego de Tronos. ¿Quién no la conoce? Bueno, pues en Irlanda hay tours que te llevan a los escenarios más importantes en Irlanda del Norte, en Belfast. Y aquí también en España, es verdad, porque por las localizaciones. Y yo visitaba las ciudades intentando buscar, claro, es imposible, porque no es ese tipo de novela, pero yo veía, o sentía, o recordaba, a lo mejor aquí, este era el bar en el que se encontró con tal personaje, o posiblemente aquí se sentó a divagar sobre algo, ¿no? Entonces fue una especie de enamoramiento literario y físico. Y ahora puedo decir que es uno de mis autores de cabecera, ¿no? El autor del que me ha pasado con otros. Y voy a decir uno, y además es de la casa, es Rodil. José Francisco Rodil Lombardía. Exacto. Que fue el primer novelista que tuvo Sí. esta editorial, la primera novela de la casa, se la publicamos a Rodil Lombardía. Pues es uno de los autores que, más allá de, si me dice Cristian, José Francisco Rodil publica novela, la leo. ¿De qué va? No lo sé, no me importa, ya la leeré. Que sea una marca en sí mismo. Claro, pues con Carlos me sucede algo parecido, ¿no? Hay novelas que, en fin, pues, por ejemplo, él regresó de la autoficción a la ficción, más pura. Ahí perdí un poco, pero seguía reconociéndolo, ¿no? Entonces fue un maravilloso accidente, por decirlo así, o una maravillosa casualidad.
Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Yo tengo dos breves preguntas. Una, en relación al lenguaje, Mm. ¿en qué medida el lenguaje jurídico ha influido en el lenguaje literario? Buena ¿En pregunta. qué medida ha sido algo positivo o algo negativo? Y Muy la segunda pregunta es, creo que el editor ha hecho un adelanto. ¿Cuál es la diferencia de un diario y de una obra literaria que en el fondo habla de lo mismo, de uno mismo? Sí, ¿Qué es lo que hace que una novela no sea un diario y sea una obra, vale. a su juicio? Sí. Comienzo por esto Eso. último, que es más... La diferencia es que en una novela que pertenece a la autoficción hay una historia. Hay una historia entendida como tal, es decir, hay un comienzo, hay un nudo, hay un desenlace, hay giros. Es decir, es una historia que tiene un principio y un fin. El diario no lo tiene, o no tiene por qué tenerlo, a menos que sea el diario de un autor circunscrito a una vivencia, diarios de guerra, diarios de, no lo sé, el diario de Ana Frank, por ejemplo, ¿no? Entonces son géneros distintos. Por ejemplo, un diario suele tener pasajes muy cortos, no tiene capítulos, son entradas donde se van contando historias cotidianas que a lo mejor, no necesariamente, pero a lo mejor, hilvanadas, nos ofrecen un contexto. La autoficción, o por ejemplo, en ningún caso el lector va a encontrar una novela que comienza y termina, en la que hay giros, en la que hay acción dramática, en la que hay tensión, en la que hay reflexión. El diario es distinto. Yo soy un lector de diarios, a mí me gustan mucho los diarios, porque creo que los diarios el autor en un diario puede retorcer el lenguaje, y ahora intento hilvanar con la primera pregunta, sin ninguna necesidad de someterlo a la historia. Es decir, puede, no sé cómo decirlo, puede regodearse en el lenguaje y no dar ninguna explicación, siempre y cuando lo que esté contando sea legible. Eso en una novela no lo puedes hacer, no lo puedes hacer de una manera tan exagerada o tan radical. A mí me gusta mucho, lo reconozco, los diarios de algunos autores, de algunos escritores sobre todo, a mí me fascinan. Y en relación con la primera pregunta, pues es muy buena. Yo siempre digo algo, Cristian lo decía al principio, a mí me cuesta mucho diferenciar mi faceta como abogado y mi faceta como escritor. Porque reconozco que hay momentos, ahora que no tengo ningún cliente aquí en la sala, hay momentos en los que tengo un asunto delante o un cliente delante o estoy esperando en los pasillos del juzgado y la historia que estoy escribiendo en ese momento viene a la cabeza. Y me olvido de la persona a la que estoy atendiendo, pero bueno, puedo volver, o sea, no es que me vada del todo. Pero la creación pesa mucho, ¿no? Entonces yo siempre digo que soy abogado porque soy escritor y soy escritor porque soy abogado. El lenguaje es distinto, pero hay un nexo entre ambas. Es que, y esto también está mal que lo diga, muchas veces recurrimos a la ficción para defender algo. Es decir, cuando nos sentamos en un tribunal, ante un juez o ante unos magistrados, nos estamos inventando una historia, no necesariamente estamos defendiendo la verdad. En la novela el concepto de verdad es tan relativo y esto es así. Y si hay un abogado en la sala, que levante la mano y lo confiese como yo. No siempre te toca defender la verdad. Es más. A los abogados muchas veces la verdad no nos interesa. Lo que hacemos suena muy feo, pero es cierto. ¿Qué nos interesa? Tener un relato. Seducir al oyente. En este caso al juez o a los magistrados. ¿Cómo les seduces? Les seduces con el lenguaje. No puedes utilizar metáforas, o no siempre, pero tienes que intentar llevártelos a tu terreno para que finalmente te den la razón, para que te lean, para que lean una demanda, un escrito, unas alegaciones, de una manera con mucha más atención que al contrario. Y con una novela hacemos lo mismo. Yo puedo escribir de la manera más elaborada posible, que si no engancho con el lector, estoy escribiendo para mí. Entonces esa labor de seducción es exactamente la misma. ¿Con un lenguaje distinto? Sí. A mí me encantaría sentarme en un tribunal y empezar a poetizar. Pero claro, el juez me abriría la puerta y me echaría patadas y el cliente también. Pero también hay pruebas.
Ante un tribunal hay pruebas, hay hechos. Pero las pruebas, bueno, hay pero las pruebas son... las pruebas son... Después tú lo puedes adornar y lo Claro. puedes vender. Pero claro, hay algo a lo que te tienes que... Bueno, pero fíjate, decía Carlo, por ejemplo, cuando hablaba de la muerte de su padre, él decía que la tenía muy fresca. Su padre murió, y lo cuenta en el primer volumen, de una manera muy, muy trágica y muy patética, ¿no? Y él lo cuenta. Y él lo cuenta y dice, no, estos son hechos subjetivos. Yo vi, yo leí, a mí me contaron, yo leí el informe, yo dije... Vamos a decir que esa fuente de conocimiento que tenía Carlo para explicar la muerte de su padre son las pruebas que puedo tener yo para defender un caso. Y en un momento creo que fue en la tercera o en la cuarta novela, cuando hubo gente que le dijo, oye, tú estás contando la muerte de tu padre, pero no fue así. Se lo decía un tío, se lo decía su propia madre. Él dice, oye, ¿me lo estaría inventando? No, a ver, yo esto lo he visto, yo he visto las fotografías, yo he visto todo. Y él duda. Pues con las pruebas de un caso sucede exactamente lo mismo. ¿Hay una prueba? Sí. ¿Esa prueba refleja la verdad de un hecho objetivo? No necesariamente. Esa prueba es algo que a mí me permite hablar, como ahora, e interpretar. Y ahí surge otra vez la labor de seducción, ¿no? Si yo estoy hablando de este teléfono móvil que lo tengo aquí delante y que, en fin, parece algo tan irreversible y tan claro, yo te puedo asegurar que tú lo vas a describir de una manera distinta como lo voy a describir yo. Y eso sucede en un juicio, ante lo mismo, ante una ley, ante una norma, ante una prueba, ante un hecho, ante un vídeo, ante una foto, ¿no? Entonces, hay una labor de ficción que a mí me sirve decir, cuando llega al final del día, bueno, hoy he sido abogado, pero también he sido escritor, de alguna manera. Otra pregunta, por favor. La otra es, ¿en qué medida su novela ha contribuido a sanar la herida, ¿no? Si se puede... Creo que algo adelantó al principio, ¿no? ¿Y en qué medida la literatura es sanadora y contribuye a... La literatura es sanadora. Yo lo afirmo. Sí, la literatura, tanto para el lector como para el escritor, que también es lector, la literatura puede ser una revelación, te puede enseñar algo que durante años tú no has visto. Y lo puedes encontrar en literaturas muy diversas y aparentemente muy ajenas, ¿no? Esto de... es verdad, ¿no? Esto de, no, tú lees algo y de repente dices, ¿no? Ante una reflexión, ante un hecho, uy, esto es verdad lo que dice este tipo, ¿no? Lo que dice este autor, esta autora, este poema, Entonces, para mí siempre lo ha sido, y en todo tipo de literaturas. Y en el caso de Ninguno Caso, lo fue. Para mí, escribir esta historia, para mí ha sido un alivio. Fijaos, yo escribí la segunda novela que escribí, que se titula Sudor y lluvia tras el fin del mundo, que es la novela que yo cuento aquí en Ninguno Caso, que era la que yo estaba escribiendo. Intentaba contar algo parecido a lo que cuento en Ninguno Caso, pero a través de la ficción. Eran personajes completamente inventados. Ahí no aparecía yo. Yo escribí la novela pensando que iba a ser algo catárquico, pero la herida quedaba ahí. Entonces, cuando yo decido escribir Ninguno Caso, bueno, alguien a quien no voy a nombrar, me dijo, yo le expliqué, oye, ¿cómo cuento esta historia? Yo quería escribir sobre el hecho de viajar, ¿no? Y para mí el viaje a Noruega había sido uno de los más trascendentes, ¿no? Y ¿cómo cuento esta historia? Y esta persona dijo, cuéntala tal cual sucedió. Aunque suponga no poner nombres y apellidos, o al menos sí tu nombre y apellidos. Cuéntalo. A ver qué pasa, ¿no? Y cuando descubrí que tenía una historia, ¿no? Que es lo que me sirvió para convencer a Cristian, ¿no? Cristian es un editor que nos exige a los autores algo. Yo digo, Cristian, tengo una idea, ¿no? Y me dice, cuéntamela, tal. Y me dice, oye, vale, escríbela, pero que pase algo, ¿no? O sea, que no sea una historia porque sí. Que no sea un ejercicio de redacción. Que no sea un ejercicio de redacción, que pase algo. Que ocurra algo. Entonces yo cuando concebí la novela dije, joder, es que, a ver, si yo voy de A a B,
¿no? Que es lo que sucede en toda novela, hay un punto de inicio y otro de llegada. Y yo tengo una historia aquí, hay una historia, hay giros, hay de todo. ¿Seré capaz de contarla con esa transparencia? ¿Seré capaz de contar mi verdad? Y cuando terminé, es más, cuando ya se publicó la novela, para mí, bueno, diré algo, me vi capacitado para hablar con ciertas personas sin sentir dolor, ¿no? Y eso para mí, más allá de cuál sea el recorrido de la novela, que espero que sea largo y próspero, ya para mí es un logro. Es un logro. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, damos paso a las firmas. El título, en cuanto al título, ¿lo elegiste tú? ¿Qué Sí. significa el título realmente? ¿Te ayudó Bueno, Cristian a la elección? No, No, en este caso no. no, fue una... A mí me gusta mucho, por ejemplo, 100 cruces arrastradas, lo contábamos aquí, nace de un verso de un poema de César Vallejo. Aquí no, yo quería jugar con la palabra ocaso. Es muy poético. Es muy poético, Sí. claro, y a mí que me gusta la poesía y de vez en cuando, bueno, hago algún ejercicio poético así para mí. Jugando con la palabra ocaso, salió el título y me pareció, está mal decirlo, pero me pareció, a ver, un título redondo porque reflejaba o recogía lo que yo quería decir, ¿no? Y además, la palabra ocaso tiene una peyorativa, claro. Más allá de los ocasos que podemos ver en un paisaje, pero hay un contexto emocional en la palabra que muy claro, ¿no? Y decir ningún ocaso, es decir, hacer una especie de doble negación para decir, oye, hay luz, ¿no? Se cuenta por qué, o sea, al final de la novela el título aparece y se explica. Pero a mí me dije, este es el título. Este es el título. Y estoy muy contento. Hay veces que cuando titulamos una novela, pasan los años y dices, lo habría cambiado. Y aquí de momento no. De momento lo puedo seguir viendo. Muchas gracias. Ahí, gracias. Ahí se pone nerviosa. Pues si no hay más preguntas, damos paso a la firma. Quería agradecer también la presencia de la opinión de Zamora hoy en la sala, que ha venido a cubrir el acto, y Patricia Ordiz, muchísimas gracias, Patricia. Y pues damos paso a las firmas. Si os pido un pequeño favor, y es que si leéis la novela y os gusta, vociferadla por ahí en redes. Corran la voz. Corran la voz. Y que sepan que en la librería de Ángela habrá novelas como esta permanentemente. Venga a la librería de Ángela por esta novela. Gracias a todos. Gracias.